saludándoles muy atentamente, como siempre, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa Hace algún tiempo, en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa yéndonos rápidamente a nuestra temática general sobre la historia de nuestro país. En las últimas sesiones hemos estado hablando de la derecha en México y en el mundo, y continuaremos haciéndolo en algunas sesiones más, para lo cual recurrimos al periódico La Jornada, que en su número 13.370 del lunes 12 de octubre del año 2021, en su página 6, sección política, publicó esta nota: Vox exige que México reivindique a Hernán Cortés el 12 de octubre. Con la proximidad de un aniversario más del hecho que se conmemora cada día 12 de octubre, Vox, dice el corresponsal de La Jornada en Madrid, Armando G. Tejeda, radicaliza su discurso retomando la más derechista diatriba, considerando el presunto descubrimiento de América como una de las máximas auras de la hispanidad. Pero para Latinoamérica, los hechos recordados en esa fecha mueven primero al luto y luego a la cavilación. Vox hace creer al mundo, al menos a la iberosfera, que las mesnadas de Cortés libertaron a los pueblos mesoamericanos de la autocracia mexica antropófaga, esclavista, atrasada tecnológicamente, que hacía sacrificios humanos. Lamentablemente, muchos intelectuales mexicanos, dentro del propio INA, dentro de la UNAM y en otras instituciones, pues continúan con esa mentalidad como un genio, porque es un verdadero genio, una persona muy sabia, muy culta. Salvador Rueda, el director del Museo del Castillo de Chapultepec, quien sostiene que hay que reivindicar la figura de Hernán Cortés y también de la Malinche. Casi Salvador Rueda, director del Castillo de Chapultepec, dice que hay que quitar el ángel de la independencia de Reforma y poner ahí una estatua a Hernán Cortés, o de plano ponerla en lugar de la asta bandera en el Zócalo de la Ciudad de México. Así de fanáticos son estas personas muy ilustradas como Salvador Rueda, que pretenden reivindicar a la Malinche y a Hernán Cortés. Bueno, continuamos con la nota de La Jornada. Vox pide al presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, que lleve a lo más alto la imagen del conquistador Cortés para que sea venerado por españoles y latinoamericanos, sobre todo por mexicanos, porque ese soldado favoreció la grandeza de España. Vox y el Partido Popular ignoran o pretenden ignorar que la cultura prehispánica ha hecho grandes contribuciones al desarrollo de la humanidad entera. Pero en su tramposa ceguera, esos españoles, ellos sí, verdaderamente atrasados, como los de Vox y el Partido Popular, están convencidos de uno de los inventos más absurdos que se han hecho en contra del pueblo mexicano previo a la invasión europea: que esta nación hacía sacrificios humanos, lo cual desde luego es un tema a discusión y a comprobación científica. No solo hay que repetir lo que decían los frailes que vinieron también a conquistar
con las armas y con la cruz a este país y a este continente. Tan atroces que en una sola noche sacrificaron a más de 70,000 personas. Es decir, si la noche dura 8 horas, supuestamente sacrificaron a 8,750 personas por hora, casi 146 por minuto, 2.43 por segundo, lo cual evidentemente es imposible. Solo es otro de los cuentos de los militares analfabetas y clérigos desalmados que vinieron de España a saquear a Mesoamérica. Es una ridícula invención abanderada en los tiempos modernos por el Partido Popular y por Vox, más sus aliados del PAN y del PRI en México, como el director del castillo de Chapultepec, Salvador Rueda, y otros intelectuales que andan por ahí. Son esos nuevos revisionistas de la historia que quieren limpiar el rostro y las manos ensangrentadas de Hernán Cortés, que además no es algo nuevo. Hombre iberosfero, despiadado cual más, un verdadero genocida. Vox demanda a su gobierno que haga homenajes a Hernán Cortés y que solicite al presidente de México que ponga bonita la tumba de Cortés en el Hospital de Jesús para que los turistas vayan y le tomen fotografías. Pues esto decía La Jornada en el año 2021. Otro artículo del periódico La Jornada es el siguiente: la derecha mexicana pasa la Vox. Con esa clásica expresión de pasa la voz, la derecha mexicana no solo ha escuchado la voz del fascismo español del partido Vox, sino que pretende pasar la voz ultraconservadora a toda la nación mexicana, partiendo de aquel organismo político nacido fascista y derechista en 1939, en contra de las políticas progresistas nacionalistas del general Lázaro Cárdenas del Río. En el momento de su mayor declive, segunda década del siglo XXI, el Partido Acción Nacional, PAN, como presunto recurso de supervivencia, se ha agarrado a la última tablita, intentando no ahogarse en el naufragio que para ese organismo ha representado la nueva realidad política mexicana, con el avance indiscutible del obradorismo en México y su gran influencia hacia los países latinoamericanos. Esa supuesta tablita de salvación para la ultraderecha mexicana es una alianza con la fuerza política que durante tantas décadas fue su adversaria, dándose dicha unión en el momento de mayor desprestigio y decadencia del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y con un organismo político que se convirtió prácticamente en un fantasma, con un grupúsculo de lo que queda de un partido de izquierda penetrado por la derecha, como es el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, cuya puntilla le fue dada por el cónclave de ciertos lidercillos denominados los chuchos, porque el nombre de sus principales dirigentes son Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva. En México, a los Jesuses se acostumbra llamarles chuchos. Es así como en el periódico La Jornada encontramos un artículo de la periodista Andrea Becerril que muestra claramente lo que es esa nueva derecha en México, que ha escuchado la voz de la ultraderecha fascista española. Hacemos una breve síntesis de tal participación periodística. Pues en otra nota, el periódico La Jornada, número 13.618, del domingo 19 de julio de 2020, en su sección política, página 3, es la siguiente:
presidenta de la fundación, justifica la epopeya cristera. Andrea Becerril comenta que durante la presentación de ese nuevo organismo llamado Fundación Patria Unida, representantes del ultraderechista partido español Vox, de otros partidos del mismo corte ideológico, tanto de Europa como de América, acusaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de poseer nexos con el narcotráfico, y esa misma idea había sido propalada con avidez en las redes sociales por el presidente de esa nueva institución, la presidenta de esa nueva institución conservadora, Alice Galván López. Desde luego, López Obrador desmintió tal acusación, tildándola de ser una falacia y pidiendo pruebas a quien la sostenía. Alice Galván mantenía una fuerte relación con Vox e incluso colaboraba en la Gaceta de la Iberosfera, de otro organismo reaccionario conocido como Fundación Disenso. En un artículo publicado en tal Gaceta, Galván López habló de la guerra cristera mexicana, intitulándola La incomprendida epopeya cristera, sosteniendo que los cristeros fueron víctimas de los liberales socialistas que encabezaron el poder en México al triunfo de la Revolución de 1910, mismos que persiguieron a los católicos y asaltaron sus templos, provocando la reacción de ese grupo religioso que como reacción se levantó en armas en contra del gobierno en pro de la libertad de cultos. Andrea Becerril señala que Alice Galván concluyó su artículo con esta expresión cristera: ¡Viva Cristo Rey!, sosteniendo que en cada hombre que luchó con las armas en la guerra cristera se encuentra un luchador por la libertad. Pues qué artículo tan mentiroso, tan engañoso, tan manipulador de esta señora Alice Galván López, porque en primer lugar, al triunfo de la Revolución Mexicana, a su gobierno no llegaron socialistas liberales, ni Madero, ni Venustiano Carranza, ni Obregón, ni Calles fueron socialistas liberales. Y lo que peleaba la Iglesia Católica precisamente no era la libertad de cultos. Lo que peleaba la Iglesia Católica en contra del gobierno de Calles era que prevalecieran sus privilegios anticonstitucionales, que fueron puestos en su lugar en la Constitución del 17 y en la del 56. Y por eso le declararon la guerra al Estado mexicano, una guerra que costó miles y miles y miles de muertos y daños materiales. Entonces, estos guerrilleros cristeros de ninguna manera fueron luchadores por la libertad, fueron el brazo armado, fueron los que se dejaron manipular por los intereses de la alta jerarquía católica, conservadora y ultraderechista. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo, en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.